La pregunta 2 dice: ¿qué repercusiones sociales y culturales produjo la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma? Bien, quisiera hablar también un poco de como del contexto cultural, pues, donde surge la Basílica de San Pedro, y tiene que ver, bueno, con un contexto artístico, que pertenece, digamos, a todo un movimiento artístico que se genera en cierta forma en una ruptura con el arte del mundo medieval, pues, ¿no? Hay, por supuesto, un aspecto donde hay una clara ruptura que tiene que ver sobre todo con el surgimiento de la perspectiva, que viene no tanto de Italia, pues, ¿no?, sino sus orígenes estarían en Constantinopla, pues, ¿no?, en muchas de las representaciones de los íconos de las iglesias ortodoxas, que ahora llamaríamos ortodoxas. Y bueno, emigra pues esa teoría hacia Italia, pues ahí hay una ruptura claramente con el mundo medieval, en el surgimiento de la teoría perspectivista o de la perspectiva. Y por otra parte hay una continuidad en una serie de aspectos religiosos, pues, es decir, gran parte de la temática del arte del Renacimiento tiene que ver con temas religiosos, ¿no? Vemos vírgenes, vemos la adoración del niño, vemos una serie de temas que digamos que estarían religiosos. Ahora bien, lo que es muy original es la síntesis de ambas cosas. Por una parte, la perspectiva, pues, que es convertir objetos bidimensionales en tridimensionales, que implica, bueno, toda una serie de técnicas que utilizan básicamente la geometría y la óptica para la construcción de los cuadros, donde, bueno, se intenta que los cuadros tengan profundidad, tengan una profundidad donde se puedan proyectar las imágenes en diferentes niveles y en diferentes estratos, pues, ¿no? Eso no se podía hacer en el mundo medieval, pues, ¿no? Es decir, todas las figuras aparecían siempre en el primer plano, pero con la teoría de la perspectiva puede haber, bueno, cosas que se les den más énfasis o menos énfasis, cosas que tengan, que estén, digamos, en primer plano y otras cosas que estén en segundo plano. Entonces, digamos que la perspectiva, ¿no?, que va a influir, por supuesto, el desarrollo arquitectónico, va a generar, pues, también una nueva visión del mundo, pues, ¿no? Es decir, no es lo mismo un mundo que se ubica siempre en primer plano, proyectándose sin, digamos, una serie de relieves y bajorrelieves, que poder ir jerarquizando las cosas en una dimensión de profundidad, pues, ¿no? Ahora bien, tiene también que ver, y es parte del contexto cultural, que hay todo un énfasis en el sentido de la vista, pues, ¿no? Es decir, desde Aristóteles hay toda una teoría sobre los sentidos, pero bueno, queda claro que en el mundo occidental hay un predominio del sentido de la vista y del ojo, pues, ¿no? Es decir, toda esta proyección de los cuadros renacentistas implica, bueno, qué es mirar, pues, y varios de los pintores renacentistas como Miguel Ángel, como Da Vinci, empezaron a teorizar sobre qué es el ojo y cómo funciona, pues, es decir, cómo es posible que podamos ver los objetos de forma tridimensional, pues, ¿no? De alguna forma se dieron cuenta que lo que hace la perspectiva es engañar al ojo, pues, ¿no? Ahora bien, eso impacta, bueno, a la arquitectura en el sentido de que las catedrales medievales, ¿no?, las catedrales góticas medievales, estaban también construidas con una lógica bidimensional, pues, ¿no? Es decir, había un primer plano, pues, ¿no?, que era el pórtico, donde el cual estaban inscritas varias de las figuras representativas del cristianismo, muchas de ellas, bueno, bastante exuberantes, pues, ¿no? Algunas catedrales, bueno, góticas, estoy tratando de acordarme de una muy importante, pero en Francia, pero de alguna forma mostraban como la de ¿cómo? Chartres, la catedral de Chartres, es toda una historia, una serie de relatos que se presentan en primer plano, ¿no? Ahora bien, la catedral de Brunel, vemos la Basílica de Florencia, pues, ¿no? De alguna forma lo que está haciendo Brunelleschi es como ir generando como diversos planos, pues, no todo está representado como una fachada, sino que hay como profundidad. Por supuesto que eso va a influir
¿no? Al diseño de la cúpula de la Basílica de San Pedro, de San Pedro. Y de alguna forma lo que está tratando es como demostrar que hay diferentes planos, que no todo está en un bloque homogéneo como una fachada hacia afuera, ¿no? Y también hay una reducción del carácter anecdótico de las figuras, pues, es decir, estamos ante una serie de edificios que no son relatos, que no son historias, son una dimensión geométrica y óptica. Entonces hay, por ejemplo, en el caso de la Catedral de Chartres, si lo comparamos con la iglesia pues diseñada por Brunelleschi en Florencia, hay un claro contraste. Ya no es una historia, es una geometría establecida pues a partir de ciertos criterios matemáticos y ópticos, y ya no es toda una serie de relatos que están inscritos como en el caso de la Catedral de Chartres. Entonces creo que bueno, parte del contexto cultural pues se inscribe pues en una nueva, en una creación de una teoría en combinación con una serie de ideas religiosas, donde en esas ideas religiosas hay una continuidad y hay una clara ruptura en el aspecto de la teoría de la perspectiva.